lo que fue la ruptura de parte de uno de los sectores con mayor votación del Frente Amplio. Estamos hablando del sector de la vicepresidenta, de Carolina Cose. Ruptura parcial, por supuesto, centralizada en tres figuras clave que la acompañan desde el primer día, pero desde sus albores, digamos, en su crecimiento como figura política. Recordemos que Carolina fue presidenta ante él, fue ministra de Industria, fue intendenta, fue electa 2 veces senadora, ahora vicepresidenta, es decir, bueno, 2 veces candidata a la presidencia. Tiene una trayectoria... Se le desarmó el sector a Cose, es lo que estás queriendo decir. Efectivamente, pero quiero decir justamente que además que tiene una trayectoria extensa en donde estas 3 personas que se le van, que no se le desarma todo el sector. No había sector y ellos ya estaban. Ellas están antes de la amplia. Por eso, ellas, porque también está Guillermo Monecchi, que era el director... Monsecchi, bueno, sí. Que era el director... Chequi le dicen algunos, yo no sé bien. Sí, hay muchas expresiones. Bueno, las 3 figuras, por lo menos grandes, que se van de lo que era la amplia y que ya estaban, como bien decía Fer, desde antes de la conformación de la amplia, son Guillermo Monsecchi, que fue viceministro de Industria de Carolina Cose, luego al finalizar el último gobierno del FA asume como ministro de Industria. Fue el director de limpieza de la Intendencia de Carolina Cose y no termina agarrando ningún cargo en el Ejecutivo ahora, y es una de las figuras que se va o que por lo menos se distancia parcialmente o temporalmente del entorno de la mesa chica de Carolina. También hay una realidad, no es un sector, la amplia como tal, que esté... que tenga una sistematicidad, una organicidad tal que uno pueda decir, bueno, es un partido que tiene un funcionamiento cotidiano, orgánico, estatutario. Tal vez tengan estatutos, sí, honestamente no lo consulté, pero a lo que me refiero es, no es que renuncian a cargos orgánicos internos, sino que es que, básicamente, cuando hablamos de que se van del entorno, es que dejan la mesa chica y la mesa también un poco mediana y grande de Carolina Cose. En primer lugar, Guillermo Monecchi, como le queramos decir, que había sido bastante cuestionado por su gestión en limpieza en la Intendencia de Montevideo, y en segundo lugar también por el aumento presupuestal de la Intendencia de Montevideo, y hubo cierto recelo respecto a si Carolina lo salió a defender lo suficiente o no, o lo dejó un poco tirado respecto a eso. Pero tal vez el caso más resonado en las últimas semanas fue la renuncia de Silvia Nane en el Parlamento, senadora en el periodo pasado, que fue senadora desde que Carolina se va a la Intendencia a fines del 2020 hasta el fin del periodo pasado. Es decir, fue senadora 4 años y pico, casi todo el periodo completo. Y Silvia Nane es una figura que yo personalmente ya la conocía de antes, pero la mayoría de la población la conoce siendo senadora y pasa de ser de 0 a 100, digamos. ¿Vos ibas a los toques chiquitos, decís? Claro, yo venía del under de Nane. Sí. Pero es una figura que cobra mucha relevancia en el Senado, ¿no? O sea, crece muchísimo en el periodo pasado y no era una figura que provenía con cierto caudal electoral o con cierta trayectoria previa pública, por lo menos. Sí venía trabajando con Carolina, pero venía más desde un trabajo no superficial, no visible, digamos, ¿tá? Y en esta misma línea también se va Ana de Rogatis, que es fue la encargada de comunicación de la Intendencia de Montevideo y fue la histórica encargada de comunicación de Carolina Cose. ¿Sí? De las campañas, de la Intendencia, de las presidenciales. Estas son las 3 figuras que se van y sí, Brian. No, con una diferencia entre Nane y el resto, que Nane sigue en la función pública, o sea, no en ese sector, pero se va a la Intendencia de Montevideo. Exactamente, y la pregunta es, bueno, ¿se va, no se va, por qué se va, qué dice la amplia?
¿Qué dice el entorno de Nane? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Carolina Cose, para las elecciones de octubre del año pasado, con el objetivo de conseguir el segundo senador, que termina obteniendo uno solo, que es la línea de Cose y Nane como primera suplente, al igual que la vez pasada, hace un acuerdo con Humberto Castro, y además con Yamandú Costa de Canelones, no confundir con Yamandú. Sí, Ibel Yamandú. Que Humberto Castro se hizo muy conocido, por lo menos para algunos, por ser un ingeniero electoral, ¿no? Colectora de votos, decilo. Por dedicarse a armar colectoras de votos, que fue quien le permitió a la vertiente en las elecciones de 2019 tener 2 senadores y no tener ningún diputado. Y uno diría, en números muy rápidos... No, por favor. En números no lo muy... entendemos, ya está, hicimos artístico. En números muy No rápidos... expliques el sistema de D'Hondt. No, yo les prometo que a las 9 de la mañana no se viene el sistema de D'Hondt. Pero números muy rápidos, chicos. Un senador te vale 90.000 votos y un diputado te vale 30.000 votos, ¿no? Tenés 2 vacas. Viene el Estado. Un senador te vale 3 vacas y un diputado te vale 1 vaca. Bueno, este tipo logró meter 6 vacas en el Senado y 0 en diputados, lo cual es, o sea, tenés que hacer tal nivel de recolección de listas distintas. De listas distintas con el mismo Senado calcado, cosa que no está permitido en diputados, ir con el sublema calcado desde la reforma electoral del 97, pero sí está permitido hacerlo en el Senado. Por eso que las recolectoras de votos funcionan solamente para el Senado. Es como las listas blue. Hay algo de eso. Entonces, Humberto Castro logra darle 2 senados a la vertiente, entrando en segundo lugar de la aventura en el 2019, y Carolina Cose cierra para 2024 con Humberto Castro con la promesa de darle el segundo senador, ¿no? Es decir, que entre Cose y que la segunda línea sea la de Humberto Castro, ¿no? Bueno, si bien la amplia vota muy bien, queda como tercera fuerza. ¿Qué pasa? Le quedan 2 senadores y uno es Carolina Cose, entonces el otro se lo tiene que dar a este que no es de la amplia. Le queda un senador y el segundo queda a 5.000 votos de salir. No. Entonces, ¿qué pasa? El Todos segundo, se pelean por una banca. ¿Quién lo diría? Que es Humberto Castro, empieza, uno diría, con cierta legitimidad, en cierto modo, a reclamar poner cosas. bufo sobre la mesa, pagame lo que me debes. Exactamente. Okay. Que de todos modos es importante aclarar que las recolectoras de votos funcionan para llevar gente al Senado, que tal vez, por ejemplo, en este caso también otro armador electoral le permitió llegar a Felipe Carvalho de la 711 al Senado sin tener un solo diputado, es decir, puso 3 vacas en el Senado y 0 en diputados, siguiendo esta metáfora, que ese fue otro armador. Pero bueno, sirve para eso, pero también sirve porque el Estado uruguayo te paga por votos, ¿no? En este caso, Humberto Castro, con el Senado calcado de la amplia, presentó 398 listas en todo el país. O sea... ¿Qué pasó, Marco? ¿Por qué lleguemos al día de hoy? ¿Por qué están todos peleados? Bueno, están todos peleados porque obviamente la segunda línea empieza a reclamar... bancas, presencia, algún pase en comisión. Si bien esto se niega desde el entorno de la amplia, esto es importante decir, lo que el entorno de la amplia dice, y sus principales dirigentes, su mesa chica, dicen que lo único que se demandaba de la segunda línea eran lugares en Canelones para Costa. Pero lo que desde el entorno de Nane, que era la senadora que estaba ahí, es que sus principales incomodidades eran a partir de que esta segunda línea empieza a pedir, bueno, asumir alguna suplencia, ir a alguna comisión, tener algún pase en comisión, alguna secretaría, lo cual empezó a generar molestias a partir de una Silvia Nane que en el periodo pasado hizo un trabajo que se destacó tal vez por su seriedad parlamentaria, cosa que se le puede destacar tal vez a otros legisladores del estilo de Bordaberry, tal vez. ¿En criollo te cagaron?
¿Cómo? No, Marcos. Poco no, cine, Marcos, poco Marcos, cine. No, Marcos. Sí, a ¿la Nane, qué? ¿La si a Nane cagaron? la- ¿Qué pasó? Yo estoy Marco, intentando rápido. explicar el conjunto de variables y intereses que hay sin atribuir adjetivos ni valoraciones, porque yo creo que... Me hago cargo yo. Está, ok. Uno diría que Ferco Sacla que lo diría que la cagaron. Yo creo que todos tienen un poco de razón, porque todos un poco van a reclamar lo La- que les corresponde. La banca sagrada. La vaca sagrada. Pero pará, pero eso partiendo de la base que es un sistema de colectoras que te parecía raro por lo menos. Bueno, ahí tenés un punto. Ahí Ok. sí me hago cargo de la valoración, que yo creo que la recolectora de votos en realidad es un poquito un engaño a la democracia y forma parte más del esquema del Frente Amplio que de otros. Bueno, en segundo lugar, desde el entorno de Nane, además, ya venían habiendo fricciones con la mesa chica de Carolina Cose por evidentes manejos verticalistas y personalistas de la toma de decisiones y algo que mencionan como un vínculo muy emocional, ¿no? No un vínculo político, sino un vínculo emocional. Me lo dijeron así y me extrañó bastante. ¿Machista? Y textualmente algo... Si fueran dos hombres, ¿les dirían vínculo emocional? Bueno, es una buena pregunta. Yo solo hago preguntas. Queremos preguntar. Igual estamos hablando de dos mujeres, así que, pero bueno, de todos modos, un textual que me dijeron es, Carolina no reconoce pares, ¿no? O sea, este es el nivel de degradación del vínculo que estaba Si viendo. fuera un hombre, ¿le reclamarían que no reconoce pares o le dirían buen líder? Bueno, es una buena pregunta. Hay una realidad que lo que yo entiendo que se le reclama al manejo de la mesa chica de la amplia es que no conduce con una gran masa atrás, sino que es una mesa hiper chica en donde se define sin consultarle a nadie, básicamente. Me hace acordar, y no, Que es le, y no diferente. le decían personalista, cosa, de que, se me fue el nombre del blanco que vino acá y no nos dijo que se le iban los chicos. ¿Cómo se llama? Gandini. A Gandini, bueno, sí, Y nadie completamente. le decía estos adjetivos. Sí. Pero por lo bajo se comentaba básicamente lo mismo. Completamente. A ver, cierro con la versión de la amplia y la versión... Bueno, a todo esto estaba todo muy caldeado en el Senado, ¿no? O sea, Nane ya venía bastante incómoda y Mario Vergara tiene un salvavidas, sabiendo o no de la situación, eso lo desconozco, la verdad, y le dice, che, ¿no querés venirte a la Intendencia, a una dirección de tal vez segunda línea que es desarrollo sostenible? Y Silvia Nane le dice, che, ¿sabés qué? La verdad que me vendría bien zafar de esta y parte para el Senado y se distancia además políticamente de la amplia y de Carolina. Y ahora le Ella- pagamos el sueldo con el tarifado. Sí, ella no lo comunica públicamente como una ruptura política con la amplia, pero No. todos Fue los mutua la indicios... separación, nos seguimos queriendo un montón. Ahora, En ¿quién- términos, quién- en pop terms de LAM, es cuando hacen un comunicado en Instagram y ponen sigue habiendo mucho amor, no hubo terceros en discordia, bla, bla, bla. Bueno, estuvo do- Vergara en este caso. y 2 semanas Como después te tercero en enterás que la China Suárez anduvo por ahí. ¿Quién queda entonces en la amplia? Porque entre que eran pocos, eran chicos, la mesa discutían pocos, se va a Silvia. Bueno. María Inés, Gervasio Valdía, la Ahí que va. quedó. Voy, Para entender un poco voy, también con, cómo queda planteado. voy con las versiones de cada entorno y cierro este informe de cómo se defiende cada entorno, ¿no? Y en esto de cómo se defiende es quién queda, ¿no? La amplia te dice, tenemos un conjunto de decenas de militantes, lo cual es poco, un conjunto de decenas de militantes, pero tenemos... Un conjunto de decenas parece mi hija contándome lo que hicieron en la escuela, por favor. O sea, Bueno. ¿qué es eso? Un conjunto de decenas. Tenemos decenas de militantes, pero tienen Mamá, ¿sabías a que Menoni. 30 son 3 decenas? Pará, no, pero No, pará pero porque en serio, quiero en ser serio, justo. en serio. Tienen al ministro de Turismo, tienen a Menoni, tienen a la viceministra de Industria, a Eugenia Villar. A Eugenia Villar. Sí, ¿Eh? ni nos acordábamos el nombre. Euge Villar. De Menoni. Menoni. Eugenia Villar, compañera de la FEU en su momento. Sí. Y lo que la amplia dice en realidad es, Silvia se va porque prefiere, en realidad, esta disputa con Humberto Castro no existió o no formó parte de nuestro radar político en realidad, Ok. que esto es algo que el entorno de Nane niega, y en realidad lo que la amplia dice para defender esto que sucedió es
En realidad, la Amplia termina ganando un espacio más porque tenemos un senador más y aparte una directora en la Intendencia. ¿Quién entra? Entra Borbonet, que es un médico de la Amplia, también del entorno de la mesa chica, mediana de Carolina, al Senado en lugar de Nane. Tienen además a Florencia Astori, tienen además a Mariana Sobaldía. Y bueno, tienen a Felipe de los Santos, director de La Valleja, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bottom line, ¿en qué quedó todo? La versión de... La vice quedó sola. ¿Eh? La conclusión de esta historia, ¿cuál es? Bueno, yo creo que no se queda sola, pero sí merma bastante. Yo creo que se le cae el primer relevo que tenía, la verdad, y el cuadro político de estructuras y de masas, no solamente de masas, porque también en Nane se forma como cuadro de estructura. Cuadro de estructura quiere decir que vos podés dirigir una orgánica, además de que vos podés hablar bien y tener representación política afuera, ¿no? Pero además era efectivamente un cuadro de masas, ¿no? Bueno, de masas en el sentido de ser conocida, ir a los medios, hablar bien, generar caudal político por debajo, cosechar acumulación política. Y yo creo que, bueno, ambas fracciones terminan debilitadas. La que más pierde acá es Carolina, porque Nane entra con un conjunto de medidas de ley, de paquetes, se mete en pila de comisiones y era la vicepresidenta del Senado, perdón, la presidenta del Senado, Carolina Cose, que estaba con su mejor cuadro en el Senado, que venía con una agenda muy cargada, la pierde. Y entra Borbonet, que es un médico que no sabemos con cuál agenda viene, tal vez venga con un conjunto de medidas muy importantes, no lo sabemos por el momento, a suplir el trabajo parlamentario. Y también algo que dicen del entorno de Nane es, ojo, porque ahora quedó mucho más cerca en la fila y en la puerta Humberto Castro, Yamandú Costa y demás. Ese es un poco el storytelling de la ruptura de Nane, Guillermo, Ana de Rogatis y la Amplia. Espero haber sido claro y sin otro particular. Nos vemos en el siguiente video de YouTube. No, yo les quiero decir